Buenas noches a todos y todas que están viendo este vídeo a través de los diferentes medios de comunicación. Os saluda vuestro hermano David Santiago, uno de los servidores de Cristo de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición. Una juventud que nos levantamos con poder, con gloria y sin vergüenza de declarar la palabra allí donde vayamos. Puedes tener muchas excusas, puedes tener mucha gente diciéndote, ay, ¿por qué has hecho ese vídeo así? ¿Por qué haces así? Yo lo hago porque me nace del corazón, de la mente, a declarar su palabra allí donde vayamos, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que su poder y su gloria están donde están en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar en estos siguientes vídeos, van a ser muchos vídeos, pero sobre todo voy a aprender a la gente a decir naciones para ser amado, para ser un verdadero hijo y cristiano de Dios. La primera lección de este vídeo que vamos a aprender lo he titulado ¿qué debo hacer para ser salvo? En el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículos 25 y 34, dice una cosa muy profunda. Es una parábola, pero es una cosa muy profunda. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa y todo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En la vida de cada persona llega el tiempo en que uno siente que debe tomar alguna clase de acción o vivir cierto tipo de experiencia para ser salvo. La pregunta anterior que hemos hecho, que es ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una pregunta esencial de suma importancia para cada generación venidera. Estamos en lo cierto al llegar a la conclusión de que algo tenemos que hacer de nuestra parte a fin de ser salvos. El consenso de que estamos perdidos, sin Dios, pecadores, condenados o cualquier otro término que usemos es absolutamente correcto, puesto que todos hemos pecado. Así lo dice su palabra. Y así tenemos que ser. En Romanos, capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos debemos darnos cuenta de nuestra necesidad de salvación del pecado. Esta interminable pregunta va surgiendo para asediar a cada individuo en algún momento en su vida. Yo me uno a usted en la búsqueda de salvación. Yo también quiero ser salvo del pecado y del castigo eterno. Pero queda la pregunta acerca de la salvación. ¿Qué debo hacer? Esta lección, este vídeo se propone explorar realística y bíblicamente el plan de acción apropiado que inicialmente nos salvará de nuestros pecados. Posteriormente estudiaremos la conducta continua requerida para mantener nuestra condición de salvos. Errar en esto significa condenación eterna. Encontrar la verdad y obedecerla significa gozo eterno en el cielo al final. Tenemos que tener la ayuda y la intervención de Dios para encontrar y obtener la salvación. Salvo o salvar. Ambos tienen varias connotaciones en la Biblia, comprendiendo desde la liberación física hasta la espiritual. Esta lección trata exclusivamente con la salvación o liberación del pecado, hasta la magnitud cuando somos candidatos listos para el cielo, si morimos o si el Señor regresa a por su iglesia escogida. Para entender este tema de la salvación,
Vamos a leer lo que es la palabra salvo. La palabra salvo viene de la palabra griega sozo, que quiere decir salvar, liberar, proteger, sanar y preservar. El diccionario Webster declara que en teología significa liberar a una persona o alma del pecado y castigo, redimir de la muerte espiritual. En la Biblia tenemos muchísimas frases, muchísimos textos bíblicos sobre la salvación. En Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El énfasis aquí está en la palabra. El que en integridad camina será salvo. Eso lo dice en Proverbios 28:18. Eso es estar en caminar en integridad. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso lo dice en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso lo dice en Hechos 11:14, en Hechos 10:1 y en Hechos 11:1. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso se dice en Juan 10:9. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Eso dice en 1 de Pedro 3:21. Sed salvos de esta perversa generación. Eso lo dice en Hechos 2:40. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Eso dice en Isaías 40:22. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso dice en Hechos 16:31. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso dice en Efesios 2:5 al 8. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso dice en Romanos 10:13. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia que es eterna. Eso dice en Tito 3:5. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso dice en Mateo 10:22. Porque en esperanza fuimos salvos. Dice en Romanos 8:24. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dice en Marcos 16:16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice en Romanos 10:9. Usted ha escuchado todas estas escrituras y más, usadas separadamente y combinadas como una ruta de acción por una parte a fin de obtener salvación del pecado. Note que estas escrituras están por toda la Biblia, algunas referidas por profetas, apóstoles, Jesús, Salomón y Pablo. ¿Quién está correcto? ¿Se contradicen estos versos? ¿Debemos usar solo un versículo, todos los 16 versículos juntos o 3 o 4 versos juntos para tener una fórmula de salvación? Yo disputo que debemos usar todos los 16 versículos en su contexto juntamente con todo el resto de la palabra de Dios, como refiriéndose a una acción obligatoria de nuestra parte. Estamos en un grave error al decirle a un pecador simplemente que crea, singularmente que se bautice, que tenga esperanza, que permanezca o usar un solo versículo aislado. Todos son pertinentes con relación al resto de la palabra de Dios sobre el tema. Les presento otra escritura que la vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que deben considerar con relación a la salvación de su alma, que cuidadosamente y correctamente usemos la palabra de verdad en esta coyuntura. Esto está, esa palabra, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad, de verdad. Los siguientes son pasos progresivos que debemos tomar para obtener esta gran salvación. Detalle que cada punto serán cubiertos en lecciones subsecuentes, en vídeos siguientes. La salvación también se hace por fe. De la Biblia aprendemos que es esencial creer en Dios y en su palabra, o nunca tomaremos otro paso positivo hacia la salvación. La fe es un prerequisito absoluto en el acercarse a Dios. Sin embargo, la fe o el creer solamente es insuficiente para obtener salvación del pecado. Estudia las siguientes escrituras junto con otras en su relación con la salvación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Eso lo dice en Hebreos 11:6.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice en Juan 3:16. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice en Romanos 10:17. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice en Efesios 1:13. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso dice en 1 Corintios 1:21. Refírase a cualquiera de los 16 primeros versículos que se relacionan con la fe y el creer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengamos fe. Es un prerequisito para tener salvación. El segundo requisito es el arrepentimiento. Arrepentimiento es una de las doctrinas esenciales de la Biblia. Es una acción de nuestra parte, que significa al creer en Dios y su palabra. La palabra de Dios plena y simplemente enseña que tenemos que arrepentirnos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso dice en Lucas 13:3. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso dice en Marcos 1:15. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso lo dice en Marcos 2:17. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso le dicen Hechos 17:30. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice en 2 de Pedro 3:9. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso dice en Lucas 24:47. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dice en Hechos 2:38. Después de que usted ha creído, de que tenga fe, tiene que arrepentirse. Arrepentimiento significa lamentarse por sus pecados, dar una media vuelta, experimentar un cambio de mente y corazón, pidiendo a Dios que le perdone por todos sus pecados del pasado. El siguiente paso que tenemos que tomar de acción afirmativa es el bautismo. El bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo es una parte esencial de la salvación. Usted notará en las Escrituras que es el medio del cual la sangre de Cristo lava el pecado. Eso lo dice en Hechos, capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y eso también lo tenemos, lo siguiente, que vamos a leer. Tenemos remisión de pecados a través del bautismo en su nombre. Eso lo tenemos en el Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso dice en Juan 3:5. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice en Mateo 28:19. Note el hecho que el nombre aquí está en singular. El nombre debe ser usado en el bautismo, no los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En Hechos 2:38 lo dice. Hay muchos más versículos sobre el tema del bautismo y todo ello, pero refiérase a cualquiera de los primeros 16 versículos de esta lección que se relacionen con el bautismo en el agua. Y otra cosa muy importante es, una vez bautizados recibiremos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús envió al corazón y al alma del hombre. La Iglesia de Cristo, la cual él compró con su propia sangre, comenzó el día de Pentecostés. Aquí muchos recibieron el Espíritu Santo, evidenciando con el hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Esta experiencia está disponible hoy y es esencial en nuestras vidas. Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Jesús está enseñando acerca del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso lo dicen
en el segundo capítulo de Hechos. Experimentar el Espíritu Santo es el evento más emocionante de la vida. Somos altamente honrados por Dios de tener este gran regalo. Muchas escrituras nos dan entendimiento sobre esta gloriosa experiencia. Ser salvo del pecado y estar listo para el cielo es la búsqueda más importante de la vida. La salvación es más valiosa que la riqueza, la fama o aun la vida misma. La palabra de Dios es la única fuente que tenemos que nos dice cómo recibir salvación. Yo desearía que hubiera un capítulo o un libro de la Biblia que nos diera un detallado análisis paso a paso de todo lo que tenemos que hacer. Dios ha escogido colocar pepitas de verdad aquí y allí en su palabra para ser buscadas por usted y por mí. Esto es el propósito de este vídeo, de estas lecciones. Trate como yo no puedo aceptar la idea de que si simplemente creo en mi corazón y confieso con mi boca, que esto solamente constituya la salvación del pecado. He leído mucho acerca de la fe, arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo para aceptar esta propuesta. Pero ¿nos atrevemos a aceptar fragmentos de la verdad sobre tan vital asunto como es la salvación? ¿Podremos vivir en fe e ignorar el bautismo? ¿Demandaremos el bautismo y pasaremos por alto el arrepentimiento? ¿Podremos ser salvos aceptando una parte del plan y rechazando el resto de la Biblia? Cuando escudriñamos la verdad en su totalidad y la obedecemos, podremos ser salvos. No se deje engañar por ninguna persona o ninguna enseñanza denominacional. Lea su Biblia, obedézcala. Esto lo salvará. La reina de Sabá viajó de lo último de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero alguien más grande que Salomón está aquí, que es Jesucristo. ¿Cuánto le ha buscado a él y su plan de salvación? No olvide este versículo en su búsqueda de salvación. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así es, mis hermanos. Con esto me quiero despedir y diciendo que en próximos vídeos hablaremos de muchos temas. Tenemos como más o menos, pues para más o menos a ojo, más o menos para unos 50-60 vídeos más. Pero no os quiero aburrir de todo. Pero vamos a seguir haciendo cosas y haciendo todo esto. Pero sobre todo te digo, a todo el mundo que me está viendo, Dios tiene un gran propósito y una gran virtud para ti en el nombre de Jesús. No importa la iglesia que vayas, no te dejes, de verdad. Da igual la iglesia donde tú vayas. Tú lo que importa es no el decir de la gente, sino lo que Dios tiene guardado en tu corazón, en tu mente y en tu alma, en el nombre de Jesús. En este día quiero levantar varios clamores. El primero de ellos por mis pastores y apóstoles, por el apóstol Leandro González y por la profeta Yolanda González. Papá, mamá, les declaramos victorias, declaramos una palabra de fortaleza cuando estéis pasando por debilidades. Os declaramos que Dios te da las palabras, os da las palabras adecuadas para predicar el evangelio allí donde estéis, por ese hombre y esa mujer de Dios, esos servidores de Cristo en el nombre de Jesús. Os da conocimientos y sabidurías nuevas. También quiero levantar un segundo clamor por todas las familias pastorales extendidas por todo el mundo. En nombre de Jesús, Dios declara fortalezas, familias de fortaleza en el nombre de Jesús. Quiero levantar también un tercer clamor por todas esas naciones, que sois muchas, que estáis pasando debilidades, que estáis pasando por una situación muy mala, como es el tema de Colombia, es el tema de Venezuela, de Honduras, de Argentina, de Brasil, de China, de Rusia, de Corea del Norte, Estados Unidos, y declaramos que ese poder, ningún príncipe, ningún rey, ningún presidente prosperará y declarará maldición a su país en el nombre de Jesús. Y desde aquí mandamos un soplo de aire fresco a esas naciones en el nombre poderoso de Jesús. Nos llenamos de fortaleza, las llenamos de poder. Esas gentes son bendecidas, esas gentes son bíblicamente en el nombre de Jesús poderadas, y declaramos palabras para ello. O sea, no olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas acerca de este vídeo y también vuestros comentarios acerca de otros temas que tengáis en vuestra cabeza, y nosotros os contestaremos siempre con temas bíblicos. Os saluda vuestro hermano David Santiago. No olvidéis también suscribiros a este canal, que Dios tiene grandes propósitos para tu vida en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano David Santiago, uno de los servidores de la iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de una iglesia fundada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González.
situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!